Sí, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Me alegra trabajar con ustedes. Sería nuestro tercer curso porque hicimos un primer curso de 10 horas sobre hidrostática, que sería el inicio de todo Sí. lo que estamos viendo. Después hicimos ya el de 100 horas que terminamos la semana anterior y empezamos ahora un curso más que es la de resolución de problemas de matemática. Durante 3 clases estaremos trabajando lo que es geometría analítica para recordar, ¿verdad?, conceptos básicos y conceptos que podemos enseñar en el nivel medio. Y vamos a ir también, así como en física, trabajando en niveles de dificultad con las situaciones problemáticas y queremos implementar, ¿verdad?, el uso de algunos software educativos, como en el caso de geometría analítica, ¿verdad?, usar GeoGebra. Entonces, eso también es nuestra tarea en estas 3 clases. También GeoGebra podemos usarlo en cálculo y en otras disciplinas y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando nuestro curso para tal efecto. Cuando hablamos de GeoGebra, vamos a ver los aspectos básicos que se relacionan con nuestro curso, ¿verdad? Porque una vez que ustedes sepan utilizar la parte básica de GeoGebra, después de experimentar, así como en el celular o como en la computadora, ustedes van a ir experimentando y van a ir descubriendo cosas bastante interesantes en él. Profe Ramona, no sé si querés pasar. Sí, bueno, entonces, para dar inicio a nuestro curso, les queremos mostrar en primer lugar lo que va a ser nuestro temario. Tenemos en primer lugar historia de la geometría analítica. Vamos a ver todos los conceptos básicos del día de hoy, ¿verdad? Aparte de todo lo referente a lo que sería GeoGebra, ¿verdad? Que es lo que es para nosotros la parte importante. Además de ver lo básico de plano cartesiano, vamos a ver distancia entre dos puntos, división de un segmento en una razón dada, punto medio, inclinación y pendiente, rectas paralelas perpendiculares, ángulo formado entre rectas y área de un polígono convexo. Esos 9 puntos queremos tocar el día de hoy con ustedes. Y para empezar, trabajemos con GeoGebra. Y le paso la palabra al profe Simón, que les va a indicar desde el primer paso cómo ir trabajando con este software. Bien, muchas gracias, profe Ramona. Y vamos a hacer los aspectos básicos. No sé si los compañeros ya utilizan la aplicación, pero yo les quería mostrar cómo podemos hacer para descargar la aplicación. Si queremos trabajar en línea, que también lo podemos hacer. Entonces, esas cuestiones básicas primeramente para poder trabajar. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla, profe Ramona. Sí, ahí te paso, profe, adelante. Bien, GeoGebra es una aplicación gratuita que nosotros podemos descargarlo tanto en la computadora como en el celular, ¿verdad? ¿Cómo puedo buscar? En el buscador simplemente escribir GeoGebra, ¿verdad? Entonces vamos a escribir acá GeoGebra y nos va a salir primerito esto que está acá, ya la aplicación que sería GeoGebra, que sería la página web. Nosotros ingresamos ahí y podemos tener ya un sinfín de aplicaciones que podemos utilizar, ¿verdad? Fíjense que acá tenemos aplicaciones, esto que están acá donde dice úsalos para los exámenes, serían todas en versión online que nosotros podemos trabajar, o sea, directamente desde internet. Pero si nosotros queremos, podemos descargar, entonces no podemos, ¿verdad?, dirigir en donde dice descargas. Según la experiencia que yo tengo, existen diferentes versiones de GeoGebra, pero si yo quiero una versión de GeoGebra que ya tenga todo lo que voy a necesitar, tanto para trabajar en 2D o 3D, me conviene descargar esta versión que es GeoGebra Clásico 6. Entonces, si lo van a descargar para tener en sus computadoras, sería interesante, ¿verdad?, que descarguen este que dice GeoGebra Clásico 6. También está acá el GeoGebra Clásico 5. Y estas son de manera independiente. Fíjense que nosotros podemos descargar todo esto de manera independiente, pero si nosotros descargamos esta versión 6, ya nos sirve para hacer varios contenidos matemáticos. Por ejemplo, este solamente me va a servir para graficar
pero y este es para 3D. En cambio, este GeoGebra clásico ya trae para poder trabajar en todas las en segunda y tercera dimensión. Entonces, me gustaría que si no tienen descargado todavía, puedan descargar esta versión para poder trabajar. O en todo caso, como le estaba diciendo, que podemos trabajar en línea. Por ejemplo, acá tenemos el GeoGebra clásico. Si nosotros le damos en clip, ya nos abre, ¿verdad?, lo que es el GeoGebra para poder trabajar en línea. Fíjense, acá tenemos ya el cuadriculado, que sería la vista gráfica, en donde está, ¿verdad?, donde nosotros vamos a hacer las gráficas correspondientes. Vamos a ir haciendo, ¿verdad?, los dibujos. Entonces le vamos a llamar vista gráfica. Y en su costado tiene la vista algebraica, en donde nosotros podemos también introducir los datos de manera algebraica, los puntos, las ecuaciones de las rectas. Entonces también voy a poder tener un panorama tanto de la parte algebraica como de la parte gráfica. Acá tenemos, por ejemplo, las herramientas. Fíjense que si nosotros exploramos la herramienta, tenemos para graficar puntos, planos, podemos hallar la intersección, podemos graficar números complejos, podemos hallar extremos de raíz, extremos y raíces de una función. En cuanto se refiere a rectas, podemos graficar rectas, segmentos, segmento con una longitud dada, semirrecta, líneas poligonales, podemos graficar vectores, vectores equipolentes. También podemos trazar rectas perpendiculares, paralelas, hacer la mediatriz de un segmento, la bisectriz de un ángulo. Podemos trazar, ¿verdad?, rectas tangentes. Acá también nos va a servir para hacer ajuste lineal si hablamos de estadística, para trazar cualquier tipo de lugar geométrico y también para poder trazar polígonos, polígono regular, polígono rígido. Y también tenemos ya lo que nos compete para nuestro curso. Tenemos, por ejemplo, acá la circunferencia. También vamos a trabajar, ver cómo vamos a graficar elipse, hipérbola, parábola y este caso bastante interesante que es cónica que pasa por 5 puntos, porque cuando vamos a hablar de circunferencia, vamos a trabajar un ejercicio bastante interesante con esto. También podemos marcar en el gráfico un ángulo, podemos marcar la distancia de cierta figura, podemos calcular el área, podemos trazar la pendiente, podemos hallar la relación entre elementos, por ejemplo, de cualquier figura. Podemos hacer simetría axial, simetría central, podemos trabajar rotación y tiene también algunos complementos que nos pueden ayudar para poder mostrarle a nuestros alumnos ciertas cuestiones que también vamos a ir viendo nosotros. Entonces hay varias formas de trabajar, ¿verdad?, con GeoGebra. Entonces pueden descargar la aplicación en el caso que no lo tengan todavía, o en todo caso trabajar de manera online como vemos acá, ¿verdad?, que se puede también trabajar de esa manera. Cuestiones básicas, vamos a trabajar hoy a medida que va pasando los contenidos. Los compañeros van a trabajar con ustedes toda la parte algebraica y conmigo van a trabajar la parte analítica o la parte gráfica, ¿verdad?, utilizando este software. Para el celular también se puede bajar esta aplicación, solamente que en el celular se hace de diferentes maneras. Todo lo que nosotros vamos a hacer es un poco más complejo, pero vamos a ver cómo después le puedo pasar materiales de cómo utilizar GeoGebra en el celular, pero es posible. Porque nosotros queremos, ¿verdad?, introducir lo que es el uso de software, como en teoría el año que viene va a seguir este tema de las clases virtuales, y a veces mostrarle a un alumno el gráfico de una recta o de una circunferencia o de una parábola resulta un poco complejo. Entonces, ¿por qué no usar una herramienta pedagógica que nos pueda ayudar, ¿verdad? Por eso es que queremos hacer una introducción también dentro de geometría analítica, lo que es GeoGebra. O sea, lo que ustedes van a aprender en este curso de GeoGebra es lo básico, pero una vez que ustedes aprendan lo básico, eso ustedes van a poder experimentar y van a poder hacer muchas cosas con lo que es GeoGebra. Entonces, profe Ramona, empezamos nuestro contenido y a medida que vamos a ir haciendo los gráficos, yo les voy a ir mostrando cómo vamos a utilizar nuestro software, si te parece. Gracias, profe. Sí les pedimos, por favor, a los compañeros que dos detallecitos, ¿sí? Que no hace falta que prendan su cámara ni sus micrófonos mientras estamos haciendo las explicaciones,
pero sí, si quieren hacer preguntas, si necesitan algún tipo de aclaración, no, ahí sí, por favor, abren sus micrófonos y nos hacen las preguntas que necesiten, ¿sí? Porque estar pendientes del chat e ir explicando es un poquitito difícil también, compañeros. Y otro detalle, si para la siguiente reunión, por favor, en sus usuarios de Zoom pueden colocar sus nombres, porque tenemos que registrar los nombres y para no estar preguntándoles a cada uno, por favor, si podrían registrar sus nombres en sus usuarios de Zoom, porque algunos tienen así dibujitos o tienen sus iniciales y de esa manera nos cuesta un poco, nada más por eso, compañeros. Bueno, entonces, para poder trabajar con la parte de geometría analítica, y así como estaba diciendo el profe Simón, él nos va a ir mostrando paso a paso en cada uno de los ejemplos, y les comento que tenemos poco más de 10 ejemplos para compartir con ustedes, así que va a ser bastante amplia la clase. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es la historia de la geometría analítica, como para ir conociendo un poquito más qué es lo que estamos nosotros trabajando, ¿verdad? A veces nosotros optamos directamente por ir a la parte de ejercicios, pero siempre es importante al menos enseñarles a nuestros chicos o mostrarles un poquito de dónde viene tal o cual concepto que se utiliza. Bueno, entonces, la relación entre la geometría analítica y el álgebra ha evolucionado a lo largo de la historia de las matemáticas, aunque la geometría alcanzó un grado de madurez mucho más temprano que lo que es el álgebra. El matemático griego Euclides fue capaz de organizar muchos resultados en su libro clásico conocido como Los Elementos. Ese es el libro, uno de los libros más grandes de Euclides a través de todo lo que escribió, ¿verdad? El antiguo griego Apolonio de Perga fue quien pronosticó el desarrollo de la geometría analítica en su libro Cónicas, y él definió una cónica como la intersección entre un cono y un plano. Eso lo vamos a ver en nuestra tercera parte de geometría analítica. Descartes utilizó ecuaciones para estudiar las curvas definidas geométricamente y resaltó la necesidad de considerar las curvas generales algebraicas gráficas de ecuaciones polinómicas en los grados x e y. ¿No? Y aquí tenemos a estos representantes de los cuales estamos hablando. Bueno, la segunda parte que vamos a trabajar es todo lo referente a el plano cartesiano. En un plano P se escoge un par de rectas perpendiculares. Si una de ellas es horizontal, entonces la otra será vertical, como estamos viendo aquí. La recta horizontal se llama eje X, que es lo que nosotros normalmente trabajamos como eje X. Matemáticamente, y el profesor Simón también me va a corregir o me va a ayudar en este concepto, se dice que no siempre la horizontal es la X y no siempre la vertical es la Y, pero en la mayoría de los libros que se trabajan se considera que siempre la horizontal va a ser nuestro eje X o eje de las abscisas, y la vertical sería el eje de las ordenadas. Pero eso depende mucho del punto de donde nosotros estamos observando. Yo le estoy hablando desde mi carácter de física, ¿verdad? Porque en física se habla de que no siempre la horizontal va a ser la X y la vertical va a ser la Y. Eso depende mucho del observador. Pero nosotros aquí en geometría analítica vamos a optar entonces por trabajar únicamente con el eje horizontal, que va a ser nuestras ordenadas, y nuestras abscisas, mejor dicho, y el eje vertical, no dije bien, disculpen, nuestro eje de las abscisas es nuestro horizontal y nuestra eje de las ordenadas, en este caso, siempre va a ser la vertical. El plano cartesiano sabemos que se divide en 4 partes cuando hablamos de un plano en 2 dimensiones. Este plano siempre viene determinado por cuadrantes. Aquí tenemos, por ejemplo, primer cuadrante, siempre lo empezamos a contar de este lado, y aquí hacemos el crecimiento en este sentido. Siempre por eso es que se dice que los vectores crecen desde el eje horizontal positivo hacia arriba. Entonces, por eso es que los cuadrantes también se nombran en este orden. Empezamos siempre de este primer cuadrante y luego vamos segundo, tercer y cuarto cuadrante.
Esto es muy importante trabajarlo correctamente en geometría analítica y aprender bien el orden de los cuadrantes para poder resolver los gráficos, especialmente cuando hablamos de la parte de cónicas. Adelante, profe Freddy. Gracias, profe Ramona. Y empezaremos nosotros en una representación sobre el plano cartesiano, donde vamos a utilizar, ¿verdad? Es la distancia entre dos puntos en el plano. Cuando se conocen las coordenadas de dos puntos A y B del plano, se pueden ubicar estos puntos en un sistema de coordenadas cartesianas. Y de esta manera se puede calcular la distancia entre ambos puntos. Considerando, por ejemplo, el punto A como x1 y sub 1 y al punto B como x sub 2 y sub 2. Entonces, si ahí hacen, para calcular esa distancia, vamos a recurrir a una vieja fórmula. Vieja digo porque es una de las más comunes y la más utilizada. A la pitagórica. Vamos a representar o vamos a proyectar como un triángulo rectángulo, y en este caso la distancia entre estos dos puntos, entre A y B, sería considerada como la hipotenusa. Por lo tanto, si vamos a considerar como referencia al teorema de Pitágoras, la hipotenusa sería la distancia entre A y B. Y el cateto, uno de los catetos, en este caso el que vamos a considerarlo sobre la paralela a la horizontal, sería la diferencia entre las x, sería x sub 2 menos x sub 1. Y el otro cateto, que sería la proyección paralela a la vertical, sería la y sub 2 menos la y sub 1. Ahora, teniendo estos datos, vayamos a donde está la fórmula o la ecuación. Es distancia AB, que sería nuestra hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de uno de los catetos, que sería x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado, que es la relación pitagórica. Entonces, de ahí viene la ecuación de la distancia entre dos puntos proyectados o ubicados en un plano cartesiano. Ahora vamos a la división de un segmento en una razón dada. Si P1, que sería un punto 1, cuya coordenada es x1 y sub 1, y un punto 2, cuya coordenada es x sub 2 e y sub 2, son los extremos de un segmento P1 y P2. Las coordenadas de un punto P que divide a este segmento en la razón dada sería R es igual a P sub 1 por P en relación a P con P sub 2 son X es igual a X sub 1 más razón por X sub 2 dividido 1 más razón. Y la Y sería Y sub 1 más razón por Y sub 2 dividido 1 más razón, donde razón no debe ser igual a menos 1, pues sería 0 ahí abajo y no se podría determinar. Va y se per razón en un punto dado que el segmento va a ser dividido en cierta parte, y de ahí que nosotros lo que más conocemos, esta parte casi no trabajamos en el nivel medio, más bien el corolario de este teorema es lo que trabajamos, y es lo que vamos a ver a continuación. El corolario que se desprende de este teorema. Gracias, profe. Ahí. Gracias, profe. Bueno, y teniendo en cuenta la introducción que hizo el profe Freddy, tenemos ahí el corolario que responde a lo que es la división del segmento en una razón dada. Y en este caso lo que nosotros más damos en el nivel medio es el punto medio de un segmento, ¿verdad?
Entonces, el corolario dice lo siguiente: las coordenadas del punto medio de un segmento cuyos extremos son P1, X1 y 1 y P sub 2, X2 y 2 son respectivamente de esta manera. Entonces, ahí tenemos en cuenta que la razón, entonces, si miramos de nuevo la ecuación que ya nos mostró el profe Freddy, vamos a tener acá el valor de la R, y acá también teníamos el valor de la R, y acá nos decía R más 1. Entonces, o 1 más R estaba, ¿verdad? La misma cosa. Entonces, esta ecuación que nosotros tenemos aquí sería 1, el valor de la R. Nuestra razón es 1. Entonces, teniendo en cuenta el valor de esa razón, es que de ahí se desprende el tema de punto medio de un segmento y determinado con estas ecuaciones que son las ecuaciones básicas que nosotros conocemos, ¿verdad? Y de ahí vamos a tener entonces x1 más x2, que serían las abscisas de cada uno de los puntos, y para lo que es el punto I, que me va a representar la ordenada, mejor dicho, de mi punto medio, voy a tener la I1 y la I sub 2, que serían respectivamente estas de cada uno de los puntos que me da en el ejercicio propiamente. Ahora, el siguiente tema que vamos a tomar es inclinación y pendiente de una recta. Esto, compañeros, para que no se preocupen nada más. La demostración de cada una de estas ecuaciones nosotros optamos por no darles el día de hoy en la clase, pero sí están toditos en el material que le vamos a proporcionar en el Classroom. Está paso a paso las demostraciones de cada una de las ecuaciones que ustedes están viendo aquí. Entonces, no se preocupen por eso, ahí está todo explicado paso a paso. Bueno, y el siguiente tema que también queremos ver hoy es la parte de inclinación y pendiente de una recta, que es uno de los temas donde ahí ya quizá a veces nuestros chicos se empiezan a complicar. Se denomina ángulo de inclinación de una recta al ángulo que determina dicha recta con el sentido positivo del eje X. Así como les estaba diciendo hace rato, siempre se toma en cuenta el eje X positivo en primer lugar, y a partir de ahí se va trabajando con el ángulo, o sea, se hace algo así como esto. Este sería el sentido de medición de nuestros ángulos. Bueno, contrario como siempre a las manecillas del reloj, desde el eje positivo de la X hasta lo que sería la recta. En este caso, tenemos que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, tenemos nuestra recta, que le puedo llamar R1. Esta recta, ¿cómo voy a medir el ángulo de inclinación? Puedo tomar cualquier paralela o cualquier recta paralela a lo que sería mi eje horizontal. Acá, por ejemplo, en este gráfico se le tomó en este punto. La misma cosa hubiese sido si se toma en este punto, por ejemplo, o también en este punto. Es lo mismo. Entonces aquí se puede tener el mismo ángulo. O sea, este ángulo tita que está acá también está aquí y también tenemos aquí. Es el mismo ángulo. Y como ven, aquí lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es simplemente que el ángulo se tiene que medir desde el eje X positivo hacia arriba, siempre en sentido de las manecillas, contrario, mejor dicho, al sentido de las manecillas del reloj. ¿Cuáles son las ecuaciones o fórmulas para trabajar? Bueno, en primer lugar, para poder trabajar con la pendiente de una recta se tiene que tener en cuenta la fórmula, que es la variación de las ordenadas dividido la variación de las abscisas, es decir, I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Siempre teniendo en cuenta dos puntos dados en lo que sería mi recta de trabajo. En este caso, por ejemplo, aquí vemos que tenemos este punto y tenemos aquí este punto de trabajo. Entonces, ahí ya directamente nos indica el ejercicio X2, I2 menos I1 y X2 menos X1. Bueno, y entonces ahí también tenemos la ecuación para poder hallar el valor de nuestro ángulo. Y sabemos bien que para poder hallar el ángulo necesitamos hacer el arco de nuestra función trigonométrica, el arco tangente de la pendiente. Y ahí vamos a tener nosotros el ángulo de inclinación. Recordemos siempre que el arco tangente no es la misma cosa que hacer tangente a la -1. Eso es otra cosa. Así que no confundamos esto con esto. Son cosas muy diferentes. Tangente a la -1 es hacer 1 sobre tangente.
O sea que no es correcto escribirlo de esta manera, ¿sí? A modo de aclaración nada más. Adelante, profe Freddy. Gracias, profe Ramona. Teniendo en cuenta lo que la profe Ramona estaba diciendo hace un ratito, las pendientes, ahora vamos a ver, a ver un poco sobre las rectas paralelas y las rectas perpendiculares. Se dice que las rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. Simbólicamente sería M1 es igual a M2, entonces tangente ángulo 1 es igual a tangente ángulo 2. Después vamos, ahí está. Ahí tenemos a la recta 1, tenemos a la recta 2. Tienen mismo ángulo y tienen misma pendiente, por lo tanto son llamados rectas paralelas. Rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Es decir, pendiente 1 por pendiente 2 es igual a menos 1. Lo que viene a ser que pendiente 1 es igual a menos 1 sobre pendiente 2. Y la tangente del ángulo 1 es igual a menos 1 sobre la tangente del ángulo 2. Siempre y cuando, o sea, cumple con esta condición siempre y cuando las rectas sean perpendiculares. Ya tenemos la representación gráfica. La recta 1 y tenemos la recta 2. Se cruzan, ¿verdad? Se intersectan y forman un ángulo de 90 grados, por lo tanto es perpendicular en la gráfica. Y analíticamente sabremos que es perpendicular siempre y cuando multipliquemos la pendiente de la recta 1 por la pendiente de la recta 2 y nos da como producto menos 1, analíticamente demostramos que las rectas son perpendiculares. Profe Ramona. Ok, gracias, profe. Bueno, el siguiente tema que vamos a tratar es el ángulo formado entre rectas. Aquí sí ya hay un trabajo un poquitito más extenso que en los otros puntos y es sumamente necesario manejar todos los puntos anteriores para poder llegar a trabajar con esto. Les comento ya que el profe Simón les va a ir mostrando esto todo como graficar en GeoGebra. Cada uno de los ejemplos él los va a ir graficando de modo a que puedan ir ustedes viendo cómo utilizar esta aplicación. Bueno, se llama ángulo formado entre dos rectas al menor ángulo que forman dichas rectas. La fórmula o ecuación viene dada de la siguiente manera, donde tenemos aquí la tangente del ángulo alfa, donde el ángulo alfa sería el ángulo entre las rectas que nosotros estamos midiendo. Entonces, mi tangente es igual a la pendiente 2 menos pendiente 1 sobre 1 más el producto de esas pendientes. Teniendo en cuenta que cuando queremos hallar nosotros el ángulo entre rectas, el producto de estas pendientes debe ser distinto a menos 1. Por lo mismo que dijo el profe Freddy hace rato cuando hablábamos de razón, puesto que aquí si tenemos menos 1 vamos a tener un número sobre 0, ¿verdad? Y ahí ya vamos a encontrarnos con inconvenientes. Entonces, tengamos en cuenta ese pequeño detalle. Además que aquí utilizamos lo que es la ecuación de la tangente y como matemáticos sabemos bien que la tangente de 90 grados no está determinada, ¿verdad? No está definida. Entonces, por eso es que se trabaja de esta forma. Y por último, para poder hallar el ángulo, como les estaba diciendo, tenemos que hacer el arco nuevamente. Sí, otra vez les repito porque va a parecer muy repetitivo esto, pero hay que tener en cuenta que aquí el arco de la tangente hay que saber hacerlo siempre, ¿verdad? Entonces, le vamos a ir mostrando en los ejemplos cómo nosotros trabajamos y cómo nos parece una forma más práctica de trabajar este tipo de ejercicios. Bueno, voy a mirar un ratito, disculpen el chat, no sé si hay preguntas. Sí, a ver, no están teniendo audio, parece algunos compañeros.
Disculpen, no sabría cómo hacer. No sé si a todos nos están escuchando bien. Si alguien nos puede confirmar, por favor. Sí, profe, que ¿Se escucha bien? Gracias, 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 gracias. Escucho Bueno, bien. entonces, gracias, gracias compañeros, gracias. Bueno, aquí por ejemplo el profe Ward nos pregunta lo que dice la mayoría de los chicos, ¿verdad? ¿Cuál se le toma como, recta 1, como recta 2, ¿verdad? Eso vamos a ver en breve en los ejercicios, profe, así que enseguida vamos a estar mostrándoles cómo nos parece que se podría trabajar mejor, ¿verdad? Porque como siempre les decimos nosotros, lo que nosotros hacemos aquí es darles ciertas recomendaciones nada más de cómo nosotros trabajamos y cómo nos funciona trabajar con este tipo de temas, ¿verdad? Así que eso vamos a hacer en breve. Bueno, y luego tenemos como último tema del día de hoy, área de un polígono de vértices conocidos. Y en este caso tenemos, como ven aquí, este es un gráfico ya hecho en GeoGebra que ya elaboró el profe Simón. Y en este caso la demostración viene determinada por tener los puntos que forman, en este caso el polígono, en este caso este triángulo que tenemos aquí. Vemos que aquí tenemos un punto 1, aquí tenemos un punto 2 y un punto 3, cada uno determinado por su respectiva abscisa y ordenada. El área que necesitamos viene dada por el área del triángulo, que sería entonces aquí hallar cada una de las rectas, tener en cuenta el área debajo de cada una de las rectas e ir ya sea sumando o restando hasta obtener solamente el área encerrada por las 3 rectas. Bueno, y esto, ¿cómo lo simplificamos nosotros? Lo simplificamos directamente trabajando con la matriz, porque sabemos que para trabajar con el área de un polígono, lo más sencillo y lo más fácil es siempre aplicar lo que es nuestra matriz, ¿verdad? A veces lo escribimos como 2 por el área, o bien escribimos el área y hacemos un medio, ¿verdad? Que es lo mismo. Siempre la ubicación de los puntos los haremos en sentido antihorario, contrario a las manecillas del reloj. Y para resolver el determinante de la matriz, repetiremos las coordenadas del primer punto. Tenemos en cuenta entonces ese detalle para ir trabajando. Bueno, entonces ahora empezamos con los ejemplos y le damos la palabra al profe Simón porque él va a empezar con el primer ejemplo y también de paso ya con la aplicación de GeoGebra. Adelante, profe Francisco, te escuchamos. Sí, muchas gracias, profe Ramona. Como le está diciendo la profe, nosotros lo que queremos hacer es ir mostrando varias técnicas que ustedes pueden optar después para el desarrollo de sus clases correspondientes. Así como estaban mencionando los compañeros, en el material ustedes ya van a tener la demostración de cada uno de los temas paso a paso. El material de geometría analítica está bastante interesante y yo pienso que con este material vamos a poder desarrollar nuestras clases el año que viene. Entonces sería un complemento más que vamos a utilizar. Bien, dice este primer ejemplo. ¿Por qué tomamos este ejemplo? La primera forma de trabajar con el alumno cuando hablamos de geometría analítica es iniciar con el plano cartesiano, porque sabemos la dificultad que tienen nuestros estudiantes de ubicar puntos en el plano cartesiano y eso lo arrastran desde el 7º grado. Entonces, nosotros tenemos que dedicar nuestra primera clase de geometría analítica en el primer curso, ¿verdad? A ubicar los puntos en el plano cartesiano. No importa si para nosotros es un contenido muy sencillo, para el alumno eso tiene que ser significativo. Y se puede ir dando al alumno varios puntos y él tiene que unir esos puntos en el plano cartesiano y ver qué figura se forma. Si es que nosotros, ¿verdad?, trabajamos con GeoGebra, eso nosotros podemos pedirle una infinidad de cosas a partir de esta situación problemática. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficar esto en el plano cartesiano. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces acá tenemos ya nuestro, yo le llamo cuando trabajo GeoGebra con mis alumnos, le llamo yo mi plano cartesiano, le digo, porque para decirle verdad, la vista gráfica del GeoGebra, entonces ya es ya muy difícil para ellos, muy complicado, entonces decirle verdad, ya tenemos habilitado acá nuestro plano cartesiano.
cómo nosotros podemos graficar los puntos en el plano cartesiano, y lo podemos hacer de dos maneras. Podemos utilizar, ¿verdad?, directamente acá el plano cartesiano, o lo podemos hacer con la entrada algebraica. Entonces, sería primero importante que le mostremos a nuestros alumnos trabajando acá en el plano cartesiano. ¿Por qué? Porque sabemos bien, ¿verdad?, que los puntos son unos pares ordenados, que siempre el primer número le representa a un componente de las abscisas y el segundo número a las ordenadas. Bien, ¿cómo nosotros podemos graficar utilizando acá nuestro plano cartesiano? Para graficar un punto nos vamos a ir en la herramienta, porque todo esto que está acá en esta barra se llama barra de herramientas. Y para graficar un punto vamos a tomar el segundo cuadrito que vemos acá. Vamos a dar un clic ahí y nos va a decir punto. Vamos a dar un clic en punto y vamos a colocarnos en el punto que nos da el problema. En este caso me dice -4, 4. Para que el alumno interprete dónde ubicar esos puntos, lo que podemos hacer es la siguiente pregunta. -4, ¿es positivo o negativo? Entonces ellos tienen que identificar que es negativo. Ubicamos a la izquierda o a la derecha, entonces el alumno ahí tiene que decir que ubicamos a la izquierda. Entonces acá vemos que está -4. Después le decimos que analice el otro número que está a su lado y es 4 positivo. Y si es positivo, nosotros le decimos que subimos hasta el 4, y si es negativo, le decimos que baja. Entonces, en este caso, sube hasta el 4 y ahí le damos un clic. Y ya tenemos nuestro punto. Vamos a suponer que yo quiera mover mi plano cartesiano. Entonces, en ese caso, nuevamente me voy a ir a la barra de herramientas y voy a tocar esta flechita y le voy a dar 9 para poder mover mi plano cartesiano y poder trabajar. Vamos a suponer que no hicimos esto. Estamos graficando nuestro punto y nosotros queremos mover nuestro plano cartesiano. Si nosotros no apretamos el cursor que nos indica para poder mover y yo quiero mover, no lo voy a poder hacer. Me va a salir la gráfica de otro punto. Entonces, cuando yo voy a graficar un elemento en GeoGebra y yo necesito mover mi plano cartesiano, necesariamente me voy a ir en el cursor, aprieto el cursor, doy donde dice mueve y eso ya me va a permitir explorar todo lo que es mi plano cartesiano. Entonces, cada vez que nosotros queramos mover algo o queremos mover nuestro plano cartesiano, siempre vamos a utilizar esta función que está acá. Pero este punto no necesito, entonces lo podemos borrar, le podemos dar deshacer de esta manera. Bien, entonces nuevamente graficamos el siguiente punto, teníamos que era B4, 4. Entonces, le decimos otra vez que el primer elemento es 4, entonces va a estar a la derecha. Como el segundo número que le corresponda y es 4, entonces subimos nuevamente hasta donde está el 4. Si quiero mover, aprieto el cursor, le doy mueve y alzo ahí un poco más el plano cartesiano para ahí poder ir a trabajar, ¿verdad? Después me dice el punto C, -8, 2. Entonces vemos que acá está -8 y bajamos hasta el 2. Hasta el -2, ¿verdad? Entonces sería acá el punto C. Y finalmente el punto D, que sería 8 y baja hasta el 2. Entonces de 8 nos situamos hasta el 2. De esta manera el alumno ya tiene que interpretar, ¿verdad?, qué figura se forma. Pero es necesario que nosotros le pidamos a los alumnos que pueda unir cada uno, ¿verdad?, de los puntos para ver qué figura se forma. Entonces, en este caso, si vamos a usar GeoGebra, podemos irnos acá en la barra de herramientas y donde está la figura del triángulo y ahí le damos polígono. Entonces le doy clic en polígono y me sitúo en el punto A. Me voy hasta el punto B, me voy hasta el punto D, me voy hasta el punto C y como es un polígono tengo que volver a cerrar, me dirijo al punto A. Entonces ahí ya tiene la figura que el alumno le pedía a este ejercicio. Por lo tanto, se trata de un trapecio isósceles. Vamos a suponer que ustedes ya, sus alumnos avanzaron un poco más y ustedes le quieren pedir que halle, por ejemplo, el área de esta figura. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que tiene que, ¿verdad?, ver los puntos en sentido antihorario, después tiene que formar la matriz, pero eso nosotros podemos comprobarlo más rápido en GeoGebra. Lo que pues nosotros podemos hacer es dirigirnos acá en donde está en el simbolito del ángulo y puedo irme en donde está área. Y selecciono acá el área que quiero hallar. Y fíjense que el área de esta figura va a ser igual a 72 unidades cuadradas. Entonces, sin necesidad
de hacer el cálculo, ¿verdad? Mediante la matriz, pero es muy bueno hacer el cálculo. Pero una vez que el alumno ya sabe hacer el cálculo, ya entiende también la aplicación de GeoGebra, nosotros directamente le podemos hacer ejercicio utilizando esta aplicación y fíjense que ya podemos obtener el área de la figura. Vamos a suponer que nosotros queramos que haya el perímetro de esta figura. Entonces, para hallar el perímetro de esa figura, tiene que hallar la distancia entre cada uno de los puntos. Entonces va a tener que usar 4 veces la fórmula de distancia. ¿Cómo nosotros podemos hallar esa distancia de una manera más rápida? Nuevamente nos vamos acá en la barra de herramientas, donde está en este caso el centímetros cuadrados, y le vamos a dar acá donde dice distancia longitud. Y nos vamos a ir situando en cada segmento. Por ejemplo, acá nos podemos situar en este segmento y ya tenemos que el valor o la distancia entre el punto A y B va a ser igual a 8. Nos situamos en el segmento B y tenemos que va a ser 7,21. Nos situamos en este segmento, vemos que es 16 y si nos situamos aquí, vemos también que es 7,21. Entonces ahí nosotros podemos demostrar con el estudiante que sí es un trapecio isósceles. ¿Por qué? Porque dos de sus lados son iguales. Entonces esta es una pequeña introducción para poder, ¿verdad? Trabajar ese primer ejercicio, pero, ¿verdad? Todo esto que nosotros ya estuvimos viendo acá, de hallar, por ejemplo, el lado de cada, la distancia o lado de la figura, y el área ya lo podemos hacer una vez que el alumno interprete lo que son esos conceptos. Y acá lo que puede hacer el alumno es, ¿verdad? Ver si su resultado es correcto. Entonces, de esta manera podemos trabajar esta primera parte con nuestros alumnos. Pero vamos a suponer que ustedes no quieren trabajar de esta manera con sus estudiantes. Quieren usar la vista algebraica. Entonces, voy a borrar otra vez esto y vamos a usar vamos a suponer que ustedes este trabajo quieren guardar. Entonces directamente ustedes lo que van a irse es en esta parte superior, van a darle guardar si quieren reservar su gráfico y ahí van guardando los trabajos que van haciendo. Por ejemplo, acá les va a pedir su correo o lo pueden guardar, ¿verdad? Directamente en su computadora. Eso ya depende de ustedes. Entonces, si lo vamos a guardar en nuestra computadora, va a saltar esta ventana y le damos guardar y eso ya se va a guardar en nuestro archivo, ¿verdad? Y ahí nos permite, ¿verdad? Dónde vamos a guardar. Voy a guardar nomás acá en este donde dice segundo plan común. Entonces le doy guardar ahí y ya vamos a tener para otra ocasión para usar nuestro dibujo. Entonces ahí necesariamente le damos nomás nuevo. No, ya guardamos esto, entonces le damos no guardar. Y lo que hacemos es, podemos también graficar los puntos usando la entrada algebraica. Para graficar un punto, nosotros sabemos por definiciones, porque en la mayoría de los libros dicen que los puntos, ¿verdad? Tenemos que nombrarlos con letras mayúsculas. Bien, en ese caso, por ejemplo, vamos a ubicar nuestro punto A. Entonces, A mayúscula, el signo es igual, abro paréntesis y ubicamos el primer punto que en este caso era menos 4,4. Y fíjense que ya va a graficar en el plano cartesiano usando la vista algebraica. Entonces, de esas dos maneras ustedes pueden ir introduciendo, ¿verdad? Los datos en GeoGebra. Por ejemplo, nuestro punto B, vamos a hacer este uno más, nuestro punto B, entonces B mayúscula es igual, paréntesis, y cargamos nuestro punto que era 4,4. Y en la parte gráfica ya vamos a obtener el punto B. Entonces, tenemos la opción de resolver todo en la parte algebraica o utilizando la barra de herramientas y la parte gráfica. Entonces, de dos maneras nosotros podemos, ¿verdad?, introducir los datos en GeoGebra. Y cuando yo quiero mover mi plano cartesiano, siempre voy a tocar cursor y mueve. Entonces, eso me va a permitir que yo pueda ir agrandando o disminuyendo el plano cartesiano. Entonces, seguimos, profe Ramona, profe Freddy, compañeros. No sé si quedó claro. Sí, no sé si quieren hacer alguna pregunta más, profe, antes de que deje Me habla acá en el teléfono. tu pantalla. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, compañeros, con respecto a esta primera partecita de GeoGebra. Todo claro, dice el profe Santiago, no sé si... Bueno, seguimos entonces, profe Ramona. Adelante. Ok, gracias.
Bueno, entonces vamos a nuestro siguiente ejemplo. Acá tenemos el gráfico que nos mostró recién el profe que ya elaboró con ustedes. De esta manera vamos a ir nosotros haciendo primero con él y luego vamos mostrándoles nosotros ya lo que tenemos aquí, porque este PowerPoint, como saben, también les compartimos después a ustedes en la plataforma de Classroom donde están adheridos todos para este curso. Bueno, vamos a un siguiente ejemplo. El ejemplo número 2, nuevamente, profe Simón, dice, halla la distancia entre los puntos A y B y les pide graficar los puntos dados. Y primeramente identificamos las abscisas y ordenadas de los puntos dados, en este caso para poder hallar las distancias. Para el punto A tenemos que, entonces nuestra X1 que vemos aquí va a ser menos 1 y nuestra Y sub 1 sería 4. Luego, para el punto B, tenemos que la X sub 2 es 3 y la Y sub 2 es 2. Para continuar, ahora con el profe Simón, vamos a trabajar. Adelante, profe. Bueno, profe Ramón, vamos a hacer primero la gráfica y después vamos a comparar con la parte algebraica, si te parece. Perfecto, adelante. Bien, entonces vamos a trabajar ese problema. Entonces voy a habilitarme una hoja nueva. Entonces, para poder trabajar. Le quería comentar una de las bondades de este GeoGebra clásico, ¿verdad? Es que también tenemos vista en 3D, si es que queremos trabajar también en tercera dimensión, que vamos a ir viendo más adelante ya cuando vamos a trabajar cálculo en segunda y tercera dimensión, como les dijo la profe Ramona, pero también se puede trabajar aquí en tercera dimensión. Bien, primeramente tenemos que graficar nuestros puntos dados. Entonces, vamos a ver cuál era nuestro primer punto. Nuestro primer punto era menos 1, 4. Y ahí yo ya puedo elegir si voy a trabajar directamente en la vista gráfica o si lo voy a trabajar en la vista algebraica. Entonces, en este caso, si vamos a graficar un punto, sería A es igual, abro paréntesis y sería menos 1,4. Y ahí ya nos grafica nuestro punto A. Si vamos a introducir nuestro punto B, entonces B mayúscula cuando se trata de puntos, paréntesis, y tendríamos 3,2 de esta manera. Y ya tenemos nuestros puntos B. Como pide la distancia entre el punto A y B, lo que tenemos que trazar es un segmento. Normalmente los alumnos quieren trazar acá una recta, pero sabemos por la definición y por la demostración, ¿verdad? Que la distancia que se forma entre dos puntos es un segmento. ¿Cómo vamos a graficar el segmento? Nos vamos a nuestra barra de herramientas y donde está acá la línea recta, damos un clic y buscamos segmento. Tomamos el segmento A con el segmento B. Y ahí tenemos nuestro segmento. Y fíjense que automáticamente en la vista gráfica ya da la distancia de ese segmento. Quiere decir que el alumno cuando va a utilizar su ecuación o su fórmula le tiene que salir una distancia de 4,47 unidades. Otra forma de cómo podemos hallar esta distancia, ya estuvimos viendo, apretamos acá donde está ángulo y le damos distancia o longitud y nos situamos en el elemento que queremos medir. Y fíjense, si me quiero mover, tengo que dar siempre cursor y mover. Y fíjense que acá tenemos la distancia de A a B, que es 4,47. Pero vamos a suponer que a mí no me gusta utilizar la letra A, ni utilizar la letra B, ni no quiero usar la letra F como distancia. En ese caso, vamos nomás a darle un clic derecho, en este caso sobre F, sobre el elemento, y vamos a renombrar. Entonces, si yo no le quiero llamar F, le puedo llamar ahí distancia con la letra D. Y entonces ahí ya tenemos que es el valor de la distancia. Vamos a suponer que yo no quiero que salga el nombre del elemento A ni el punto B. Entonces, en ese caso, damos también clic derecho y le damos donde está etiqueta visible, quitamos de él. Entonces, fíjense, ya no nos muestra más, ¿verdad? El nombre de ese elemento, en este caso del punto A.
Entonces, de esa manera también nosotros podemos ir a agregarle o quitarle elementos. Pero cuando hablamos de distancia, cuando nosotros ya unimos los puntos, ya nos va a dar en la parte gráfica el valor de la distancia que nos tiene que salir, pero también lo podemos hacer utilizando la barra de herramientas como lo estuvimos viendo. Vamos a suponer que ustedes le quieren demostrar al alumno que este segmento puede aumentar de tamaño. O le podemos pasar o graficar de diferentes maneras ya en un solo ejemplo para que vean que la distancia va a ir cambiando. Entonces, en ese caso, vamos a irnos también otra vez en la barra de herramientas y nos vamos a ir acá donde dice deslizador. Aprieto donde dice deslizador y elijo uno de mis elementos. Por ejemplo, vamos a elegir el elemento A. Y acá me dice, ¿verdad?, cómo yo quiero ir moviendo. Entonces acá le podemos decir, ¿verdad?, que el incremento puede ser 1. Y le damos OK. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que si yo voy moviendo, para mover siempre tengo que hacer cursor y mueve. Si yo voy moviendo el punto A, fíjense, voy estirando, voy disminuyendo, podemos calcular, ¿verdad? Fíjense, diferentes distancias. Y eso el alumno puede ir comprobando ya con la aplicación de sus ecuaciones correspondientes. Entonces nosotros le podemos decir qué pasa si nuestro punto está acá. Entonces va a ser tanto la distancia. ¿Qué pasa si disminuimos? Va a ser tanto la distancia. Entonces también ahí el alumno ya está trabajando lo que es la comprensión y también se puede también trabajar acá ciertas deducciones. Entonces fíjense, con estos elementos sencillos, el alumno va a poder ir explorando. Puede ser, por ejemplo, ¿qué pasa si mantengo fijo mi B y pongo ahora mi punto A en el punto 3 menos trabajando con nuestros estudiantes? Adelante, profe Ramona. Bueno, ahora para comprobar lo que el profe Simón nos estaba mostrando, nada más aquí les voy a mostrar el cálculo rápido ya de lo que es aplicar la ecuación, así como el profe, él ya les mostró, por ejemplo, ya cómo hallar, ¿verdad? Y una de las opciones que nosotros podemos trabajar con nuestros chicos es directamente que ellos hagan qué cosa. Primero la ecuación, todo lo que es la aplicación de la formulita, una vez que tengan el resultado, entonces allí ya pueden directamente trabajar con GeoGebra, así como el profe Simón les estaba mostrando. Y aquí, por ejemplo, tenemos el mismo gráfico que él ya trazó recién con ustedes, ¿verdad? Compañeros, les comento que pueden ustedes también hacer preguntas, ¿verdad? Especialmente a los compañeros que por primera vez se están uniendo, si es que hay algo que quieran consultar, adelante pueden abrir sus micrófonos y los escuchamos. Bueno, y como ven, acá salió 4,47 el valor de la distancia, que es el valor que ya el profe Simón nos acaba de mostrar recién en GeoGebra. Bueno, profe Freddy, vamos al tercer ejemplo. Gracias, profe Ramona. Ejemplo 3. Vamos a calcular el perímetro de un triángulo ABC sabiendo que A... Si pueden apagar un ratito el micrófono porque tengo eco. El punto A, 1, 3, B, 7, 3 y C, 7, 11. Tenemos 3 puntos. Vamos a... Como sabemos, el perímetro de una figura es la suma de sus lados. Primeramente, hay que graficar los puntos dados para determinar el plan de solución. Adelante, profe Simón. Y vamos a compartir, entonces vamos a hacer este ejercicio nuevamente. Fíjense que es sencillo trabajar con GeoGebra y esto le hace al alumno, le motiva más porque sabemos que a los estudiantes les gusta utilizar la tecnología. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ver las cuestiones básicas y después ustedes van a ir explorando ya. Vamos a irnos trabajando sobre la marcha, como se dice. Vamos a copiar ya al MEC que nos manda a hacer todo sobre la marcha.
Bien, entonces necesitamos graficar nuestros puntos y para graficar nuestros puntos podemos optar de dos maneras. Disculpen que le vaya insistiendo eso, sino es para que nosotros podamos, ¿verdad? También entender cómo trabajar en él. Bien, primeramente graficamos nuestro punto A 1, 3. Entonces podemos hacerlo directamente en la parte gráfica o en la parte algebraica introduciendo ese elemento. Entonces punto A es igual, abro paréntesis y sería 1, 3. Y ahí ya está nuestro punto A. Nuestro punto B, B mayúscula, es igual, paréntesis, y ahí escribimos 7,3. Y obtenemos nuestro punto B. Y nuestro punto C es igual, y abrimos paréntesis, que sería 7,11. Y ahí tenemos nuestro punto B. Para que yo pueda mover mi plano cartesiano siempre. Cursor y mueve, o si no puedo, me puede salir otro elemento que no necesito. Y fíjense que acá tenemos la figura. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es unir estos puntos. Lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer segmento tras segmento o como ya vimos podemos formar directamente el polígono. Entonces mi barra de herramientas le doy polígono y voy uniendo estos puntos de esta manera. Y ahí vamos a tener los tres lados que tenemos que buscar. Entonces, si yo los lados quiero que sean más visibles, le doy mueve y puedo ir ubicando como yo necesito, ¿verdad? Pero para poder comprobar y para que sea más sencillo, ¿verdad? Y ver si el resultado algebraico está bien, nosotros directamente ya podemos calcular esta distancia. ¿Cómo podemos calcular esta distancia? Ya lo dijimos, nos vamos a barra de herramienta, donde está el ángulo, le damos distancia y nos situamos sobre el objeto. Vemos acá que la distancia de A a C es 10. Esta distancia sería 8 de C a B o de B a C. Y acá, este lado C sería 6. Y si nosotros queremos hallar el perímetro, entonces sumamos cada uno de estos elementos. Y ahí fíjense que usando esta herramienta ya nos sale la longitud de cada lado para poder hallar el perímetro. Entonces lo que el alumno tiene que hacer ahora es verificar si evidentemente sale, ¿verdad?, estos resultados. Y nuevamente ahí nosotros le podemos explicar al alumno que si vamos cambiando, ¿verdad?, los puntos dados y vamos moviendo la gráfica, entonces el perímetro va a ir siendo diferente. Entonces acá ya tenemos ya las dimensiones que tiene que salir en este problema y ya podemos calcular también ese perímetro. Seguimos, profe Freddy. Gracias, profe. Y ahora vamos a hacer los cálculos. Bien, acá está el gráfico que el profe Simón ya nos hizo. Ahora vamos a hacer los cálculos algebraicos. Si observamos el gráfico que ya nos hizo el profe Simón, tenemos que el lado A corresponde a la distancia BC, el lado B corresponde a la distancia AC y el lado C corresponde a la distancia AB. Hallamos el valor de cada lado utilizando la fórmula de distancia entre estos dos puntos. Para eso hay que determinar las abscisas y las ordenadas, por ejemplo, del lado A, que viene a ser la distancia BC. Para B tenemos que x sub 1 es 7 e y sub 1 es 3. Y para C tenemos que x sub 2 es 7 y y sub 2 es 11. Aplicamos la fórmula donde reemplazamos cada uno por los valores correspondientes. Entonces obtenemos que la distancia BC viene a ser 8 unidades. Es decir, el lado A tiene un valor de 8 unidades. Ya tenemos un lado. Ahora tenemos que seguir calculando. El lado B viene a ser la distancia AC. Para eso, disculpen, tengo asistentes, tengo dos asistentes, dos perritos que ladran cada vez que doy clase. Determinamos las abscisas y las ordenadas. Para A tenemos que x sub 1 es 1 e y sub 1 es 3. Para C tenemos que x sub 2 es 7 e y sub 2 es 11. Aplicamos otra vez la fórmula de distancia entre dos puntos, reemplazamos por los valores correspondientes, calculamos y obtenemos que la distancia AC
viene a ser 10 unidades, que viene a ser el lado B. Ahora hay que buscar el lado C. Y el lado C es equivalente a la distancia entre A y B. Determinamos las abscisas y ordenadas. Para A tenemos que x sub 1 es 1 e y sub 1 es 3. Y para B tenemos que x sub 2 es 7 e y sub 2 es 3. Aplicamos nuevamente la fórmula de distancia entre dos puntos. Reemplazamos por los valores correspondientes, calculamos y verificamos que la distancia AB, que viene a ser del lado C, es 6 unidades. Ahora, vamos a hacer la sumatoria porque creo que nos pidió el perímetro. Entonces, el perímetro, como vimos hace rato, es la sumatoria de los lados. En este caso va a ser perímetro A más B más C. Reemplazando cada uno por sus valores, tendremos que perímetro es igual a 8 más 10 más 6, 24 unidades. Y esto corresponde exactamente con el gráfico que ahora vemos que el profesor Simón ya hizo hace un ratito, y que ya teníamos las dimensiones de cada lado y sumándonos a 24 unidades. Efectivamente, algebraicamente corresponde a lo que se estaba calculando gráficamente en GeoGebra. Ahora vamos contigo, Ramona. Gracias, profe. Vamos ahora a un siguiente ejemplo. El cuarto ejemplo dice, determina la ecuación algebraica que expresa el hecho de que el punto P, X, Y equidista de los dos puntos A, menos 3, 5 y B, 7, menos 9. En este ejercicio primeramente vamos a calcular todo lo que nos pide el ejercicio porque aquí hay cálculo algebraico de por medio y al final vamos a comprobar en GeoGebra con el profe Simón. Bueno. En este caso, para que el punto A y el punto B sea equidistante a lo que es nuestro punto P, debe ocurrir lo siguiente, o sea, la distancia entre el punto A y el punto P, que sería XY, tiene que ser igual a la distancia que hay entre el punto B y el punto P. Nuevamente, para trabajar con la ecuación de distancia, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a trabajar entonces aquí directamente con las distancias AP, BP. Y nuevamente el mismo proceso que nos estaba mostrando ya el profe Freddy paso a paso. En este caso acá yo voy a optar por hacerlo de forma rápida. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos es trabajar ya con lo referente a la ecuación de distancia y reemplazamos con la diferencia de que acá vamos a tener que para el punto P, nuestra X sub 2 va a ser X y para el punto P, la Y sub 2 va a ser Y. Entonces nos quedaría la incógnita XY. La misma cosa para la otra distancia, o sea, para la distancia entre el punto B y el punto P. Nuevamente ahí tenemos que X sub 2 va a ser X y la Y sub 2 va a ser Y. Tengamos en cuenta que aquí para trabajar un poco mejor con la parte algebraica y cuando hacemos este tipo de ejercicios, es primordial de que ustedes puedan tomarle, por ejemplo, para este caso, si tomamos aquí que este punto P va a representar lo que sería nuestra abscisa 2 y nuestra ordenada 2, lo mismo también lo hacemos de este lado, de modo a que los chicos no tengan tantas dificultades a la hora de hacer el cálculo algebraico. Este ejercicio, por ejemplo, ya es un ejercicio de nivel 3, así como le solíamos decir en física, ¿verdad? Porque como ven, aquí ya se trabaja algebraicamente. Bueno, cuando hablamos de equidistar, entonces sabemos nosotros que la palabra equidista me indica una distancia igual. Por ende, aquí vamos a decir entonces que la distancia entre el punto AP y BP son iguales. ¿Cómo hacemos para trabajar con esto y hallar los puntos X e Y respectivamente? Bueno, elevamos al cuadrado ambos miembros. Al elevar al cuadrado sabemos que podemos simplificar las raíces, de modo que si desarrollamos cada cuadrado del binomio, en este caso, X más 3 al cuadrado, aquí está su solución, y menos 5 al cuadrado, aquí tenemos la resolución, X menos 7, tenemos aquí la solución, y más 9 al cuadrado tenemos aquí. De esto nos resulta lo siguiente. X cuadrado más 6x más 9 más y cuadrado menos 10y más 25 en el primer miembro de la ecuación
Y en el segundo miembro, x cuadrado menos 14x más 49 más y cuadrado más 18y más 81. Entonces, reducimos los términos semejantes en cada miembro de la igualdad. Es decir, vamos a ir simplificando o sumando y restando todos los términos semejantes. En este caso lo que hicimos fue igualar a 0 nuestra ecuación, por tanto llevar todos los términos a un solo miembro, como vemos acá. Neutralizamos algunas expresiones y reducimos términos semejantes. Como ven, en este caso podemos simplificar x cuadrado con x cuadrado aquí. También y cuadrado con y cuadrado podemos simplificarlo. De modo que quedaría entonces 6x más 14x, que me daría 20x aquí, 6x y 14x. Voy a trabajar acá, mejor. Y menos 10y, menos 18y, menos 10, menos 18, me quedaría menos 28y. Y luego nos queda el último término semejante, que sería entonces más 34 y menos 130, que nos restaría menos 96. Entonces, en este caso, dividiendo todo entre 4, que es un término divisible común para los tres, tenemos entonces que nuestra función queda reducida a 5x menos 7y menos 24. Por tanto, la expresión solicitada por este problema viene a ser 5x menos 7y menos 24 es igual a 0, porque lo que el ejercicio nos pedía era determinar la ecuación algebraica que expresa el hecho de que el punto P estaba equidistante del punto A y el punto B respectivamente. Entonces, adelante, profe Simón, si nos podrías mostrar en la aplicación, por favor, de que sí Bueno, es cierto que tenemos esa equidistancia. Ahí te dejo. sí, Ahí está. ya hacemos. Bien, como en este caso nos pedía una expresión algebraica, tenemos que interpretar cómo gráficamente vamos a tener ese caso, ¿verdad? Entonces tenemos que ubicar los puntos iniciales que nos da el problema. Y teníamos que el primer punto era el punto A menos 3, 5. Entonces podemos meter acá en la parte algebraica A es igual menos 3, 5. Y después teníamos el punto B, 7 menos 9. Entonces tenemos el punto B es igual 7 menos 9. Bien, ¿dónde estarán? Entonces podemos nosotros disminuir ahí. Y tenemos ya acá nuestro segmento, ¿verdad? Bien, para que esto sea equidistante, tiene que haber un punto que los separa a ellos dos y que tenga la misma distancia. Para que un segmento para que dos puntos sean equidistantes en un segmento, necesariamente necesitamos en este caso su punto medio. Entonces vamos a graficar primeramente el segmento. Entonces este sería acá. Y vieron que el problema nos dice que tenemos un punto arbitrario P, X, Y que haga que este punto A al punto arbitrario X, Y, ¿verdad? Tenga la misma distancia al punto B. De la forma de plantear en el problema, lo que nos da es una expresión algebraica, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, como no vamos a ver cuál es ese punto P, porque nos tiene que dar o la abscisa o la ordenada, entonces nos sale un resultado genérico. Entonces, lo que nosotros sabemos, si ese punto sería el punto medio que es equidistante de A y de B, entonces precisamente ese punto también está sobre una recta. Entonces, lo que nosotros podemos calcular es la ecuación de esa recta y ver fijamente si es que nos sale la expresión que la profe Ramona nos estuvo mostrando. Entonces, vamos a ver si se cumple eso. Entonces, nos vamos a nuestra barra de herramienta y le doy recta. Me sitúo en el punto A y en el punto B. Y en la parte gráfica ya nos tiene que salir la recta. Y evidentemente es el resultado que la profe Ramona nos estaba diciendo.
Entonces, fíjense que se cumple lo que nos estaba mencionando el problema, solamente con el despeje capaz que no coincidan los signos, pero se tiene, ¿verdad? Que es esa recta, a no ser que yo haya introducido mal algunos puntos, no introduje bien. Entonces, fíjense, de esa manera podemos comprobar. ¿Por qué podemos comprobar de esta manera? Como le estaba diciendo, el punto arbitrario va a formar parte también de la recta. Eso sería uno de los casos. Por eso es que yo les dije que necesitamos por lo menos la abscisa o necesitamos la ordenada. ¿Por qué? Porque el punto P puede estar fuera también de la recta que forman A y B. Entonces yo puedo tener acá infinitas rectas que sean equidistantes de A y B o otro punto que sea equidistantes de ellos. Por eso es que yo necesito siempre o la abscisa o la ordenada. Por eso es que este ejercicio en realidad nos dio de manera general. Por eso decía el enunciado, encontrar una expresión, pero gráficamente eso no podemos hallar. ¿Por qué? Porque no tenemos valor o no tenemos valor de la abscisa o de la ordenada. Si nos daba la ordenada, sí ya iban a poder ubicar más o menos en dónde iba a estar ese punto P para que sea equidistante. No sé si me estoy explicando, porque puede ser que tengamos un punto acá, en este caso, y sea también equidistante, o puede ser que esté acá ese punto y también siga siendo equidistante. O sea, tenemos varias alternativas. Por eso es que el resultado que nos sale en este ejercicio es un resultado general, pero nosotros no podemos asegurar, ¿verdad?, que se va a tratar de esta recta, porque puede ser que se trate de esta recta si el punto está fuera del segmento del que yo estoy trabajando. No sé si me estoy explicando. Entonces, este ejercicio que recién acabamos de ver, nosotros podemos llevarle ya un nivel más de comprensión, por decirlo, de él en la situación anterior, ¿verdad? Si la abscisa es tanto, ver cuál es ese punto. O si la ordenada es tanto, también calcular cuál es ese punto, porque realmente ese punto puede estar o entre las rectas o puede estar fuera de la recta. Entonces, de ese ejercicio en forma general, nosotros podemos descubrir en varios casos particulares, ya viendo acá en el gráfico que pueden darse varios casos. No sé si quedó claro ahí, profe Ramona, profe Freddy, compañeros. Sí, profe, bastante claro. No sé si algún compañero quiere consultar algo. Adelante, los escuchamos. Bueno, me parece bien, profe, dicen todo claro. O sea, gracias. Entonces, voy a volver ahora a compartir. Gracias, profe Simón. Entonces, ahora te paso, profe Simón, la palabra para el siguiente ejemplo, que sería nuestro ejemplo número 5, nuestro ejercicio 5. Bien, dice acá el ejercicio, si el punto P1, 0, 0 y el punto P2, 7, 9 son extremos de un segmento P1, P2, determina las coordenadas del punto Q que divide a este segmento en una razón dada. En este caso vemos que la razón dada es 2 sobre 7 y me pide graficar. Entonces, siempre para empezar a resolver un problema de geometría analítica, es importante realizar primeramente el gráfico con el estudiante, pero acá la profe Ramona ya está pasando la parte algebraica. Lo primero que tenemos acá es la razón dada. En este caso la razón es 2 sobre 7. Y acá voy a entrar a tallar un ratito lo que es el punto medio. Hace rato cuando estábamos viendo la definición del punto medio, nos decía que la razón era 1. Bien, cuando nosotros dividimos un segmento por la mitad, ambos segmentos que se forman nuevamente tienen la misma dimensión. Si nosotros dividimos ambos segmentos, entonces la razón que nos va a dar es 1. ¿Por qué? Porque son igual, tienen la misma longitud, por lo tanto al dividir va a dar 1. Por eso es el caso particular del punto medio. En este caso la razón es 2 sobre 7. Y acá entra a tallar algo bastante interesante. Si en este caso la razón, como vemos acá, es un número fraccionario, entonces quiere decir que el punto va a estar interno a nuestro segmento, o sea, va a caer dentro de nuestro segmento. Pero puede darse el caso que
la razón sea negativa. En ese caso puede caer fuera de nuestro segmento que vamos a ir viendo ya enseguida. ¿Por qué nosotros le mostramos de esta manera coordenada del punto 1 o coordenada del punto 2? Porque hay muchas veces que al estudiante le cuesta identificar los elementos del par ordenado o del punto, ¿verdad? Entonces es necesario escribir con ellos hasta que puedan entender. O normalmente suelen poner nomás ya en el problema, por decirlo, encima de sus datos X1, X2, y muchas veces eso le puede llevar a una confusión. Para hacer la primera o la segunda vez que el alumno está dando geometría analítica, es necesario, ¿verdad?, hacer paso a paso como nosotros le estamos mostrando acá. Y sería necesario, ¿verdad?, de incluir este tema, ¿verdad?, en el nivel medio. Si bien esto no está en el programa, nosotros podemos hacer una adecuación curricular e incluir este contenido del por qué. Porque el alumno va a ser capaz de interpretar de dónde vino lo que es el punto medio. Sabemos que el punto medio es un corolario de este teorema. Por eso a mí me parecería interesante, ¿verdad?, que este primero nosotros desarrollemos y a ir a explicar al alumno qué es una razón, que la razón puede caer dentro, que el punto puede estar fuera. O sea, varias situaciones podemos explicar con este contenido. Bien, profe Ramona, aplicamos nuestras ecuaciones correspondientes a nuestras fórmulas y vemos que el punto es 14 sobre 9 y 2. Entonces vamos a hacer la gráfica correspondiente a este ejercicio. Entonces voy a compartir mi pantalla. Acá tenemos, como le digo a mi alumno, nuestro plano cartesiano, cómo vamos a hacer un nuevo ejercicio, vamos a darle nuevo. Y cada vez que ustedes van a hacer algo nuevo, pueden ir guardando ya en su computadora para no hacer después el mismo gráfico. Entonces eso sería una técnica también. Y vamos a graficar nuestros extremos. Nuestro primer extremo era el punto 0, 0. Entonces acá le vamos a llamar A nomás todavía. Después vamos a renombrar a 0, 0. Y tenemos nuestro punto P2 que le podemos llamar D, que es 7, 9. Entonces, B mayúscula es igual 7, 9. De esta manera. Y para mover, cursor mueve siempre para que no sea más sencillo. Y lo que nosotros tenemos acá es un segmento. Entonces trazamos ese segmento. Entonces acá en herramientas y segmento y trazamos. Y en este caso la razón dada era 2 sobre 7. Entonces vamos a graficar el resultado que nos salió en este ejercicio. Entonces le podemos llamar M al resultado que nos salió. Y vimos que nos salió, si me pueden recordar, 14 sobre 9. 14 sobre 9 y 2. Entonces, fíjense que al escribir 14 sobre 9, él también ya va interpretando y 2. Y acá tenemos, fíjense que no le di este cursor para mover, por eso me hace eso, ¿verdad? Entonces, siempre cuando nosotros vamos a mover, tenemos que apretar este cursor y mueve para que no les pase. Voy a volver a introducir el punto M, que era 14 sobre 9, 2. Cursor mueve. Y acá fíjense que tenemos, ¿verdad?, lo que le estaba diciendo. Si en este caso es una razón fraccionaria, fíjense que, y menor a 1 en ese caso, el segmento va a estar, ¿verdad?, dentro de lo que es la figura, porque puede darse caso también que el punto dado pueda estar fuera. Entonces esas situaciones son bastante interesantes y nosotros acá podemos, ¿verdad?, comprobar también si es cierto, ¿verdad?, la relación. Entonces lo que podemos hacer nosotros es medir cada distancia. Medir, por ejemplo, la distancia de A a M y medir la distancia de M a B de la siguiente manera. Entonces vamos a tener que necesariamente trazar un segmento de A a M para que me ponga ahí esa distancia. Entonces nos vamos acá donde está el ángulo, le damos donde dice distancia y medimos la distancia G y medimos la distancia F. Y si nosotros lo dividimos esto en una calculadora, en 2,53 sobre 11 sobre 11,4
efectivamente, ¿verdad? Vamos a obtener la razón que estamos buscando, porque eso es lo que nosotros queremos. Bien, entonces de esta manera también podemos trabajar. Si hay alguna duda, alguna pregunta. Profe Simón, ¿podés Sí, repetir de vuelta 2,53? sí, vamos a volver a hacer. Fíjense que voy a volver a deshacer hasta donde hicimos. Fíjense, así vamos a tener nuestro gráfico inicial. Para poder demostrar que se cumple la razón dada, entonces yo puedo marcar otra vez segmentos sobre este. Este segmento F es el segmento total que sería de A a B, que es la longitud total. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, ¿verdad? Acá donde está nuestra herramienta, volver a crear un segmento de A M, de esta manera. Y después podemos crear otro segmento de M a B. Y estos segmentos es lo que yo tengo que hallar su dimensión del segmento H y del segmento G. Yo hallé hace rato de F, no, tiene que ser del segmento G y del segmento H. Entonces, calculamos esas distancias. G sería este y H sería esto. Y ahí podemos dividir cada esa distancia para ver si se cumple nuestra razón. Y bueno, entonces acá de esta manera nosotros le podemos, ¿verdad?, enseñar también esta parte a nuestros estudiantes. Seguimos, profe Ramona. Gracias, profe. Vamos ahora entonces al siguiente ejercicio. Aquí, como ven, está el gráfico que ya el profe Simón les mostró, nada más que estaba con otros subíndices, o sea, con otro nombre cada punto, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos el mismo esquema gráfico que él nos acaba de elaborar en GeoGebra. Bueno, ahora, vamos al siguiente ejemplo. Adelante, profe Freddy. Gracias, profe Ramona. Uno de los extremos de un segmento es el punto A78 y su punto medio es 4,3. Hallar el otro extremo. Bien, hay que saber los datos. Tenemos el punto A, que es un extremo del segmento, donde X sub 1 es 7 e Y sub 1 es 8. Tenemos las coordenadas del punto medio, donde X es 4 y donde Y es 3. Nos pide el otro extremo, cuya coordenada es X sub 2 e Y sub 2. Despejamos X sub 2 e Y sub 2 de las fórmulas del punto medio. Para hallar X sub 2, despejando tenemos 2 por X es igual a X sub 1 más X sub 2. Pasando de miembro, intercambiando de miembros y reemplazando los valores, tenemos que X sub 2 es 1. Ahora vamos a calcular Y sub 2. También recurrimos a la fórmula del punto medio. Y es igual a Y sub 1 más Y sub 2 dividido 2, despejando y reemplazando por los valores correspondientes, tenemos que Y sub 2 es igual a menos 2. Y ahí tenemos la coordenada del punto B. Y vemos el gráfico, donde tenemos que el extremo A viene a ser 7, 8. El punto medio es 4, 3 y el otro extremo que calculamos es 1 menos 2. Profe Simón, no sé si querés graficar de nuevo este con los compañeros.
Y ellos me van a decir los pasos que tenemos que tener en cuenta y yo voy a ir reproduciendo lo que me van diciendo para ver si estamos aprendiendo el uso de la herramienta, si les parece, compañeros. Yo voy a hacer lo que ellos me dicen. No sé quién se anima a ayudarle al profe Simón, entonces así también de paso vamos aprendiendo. Ahí ya podrías compartir, profe. Bueno, A ver si quién nos ayuda. bueno. Bien, primeramente siempre tenemos que interpretar los datos del problema. Y en este caso el problema nos dio como dato, a ver, ¿quién me dice? Tu primer dato, profe, era punto A, 7, 8. Sí, ahí lo que me quería detener, ¿cómo nosotros podemos introducir ese punto? A ver de qué manera quieren hacerlo. Directamente la vista gráfica o en la vista algebraica. La vista algebraica, profe. La vista algebraica mejor, profe. Bueno, ¿saben por qué sería interesante que ya manejemos la vista algebraica? Porque con el celular nos manejamos más con la vista algebraica porque vamos a ir introduciendo de esta manera los datos. A veces, muchas veces nuestro dedo es muy grande ya en la pantalla para la pantalla del celular y hacerlo en la parte gráfica a veces le puede crear conflicto al estudiante. Entonces, si lo vamos a usar GeoGebra desde el celular, me conviene ir ya trabajando desde la parte algebraica. Entonces vamos a ubicar nuestro punto A, que sería 7, 8, ¿verdad? Sí, 7, 8. Bien, y me da como dato el punto medio. Entonces el punto medio nosotros para poder introducir el dato, podemos llamarle M mayúscula mientras. Y después le voy a mostrar cómo podemos cambiar esos datos. Y tenemos acá 4, 3. Y ahí ya tenemos nuestro punto medio. Y con el ejercicio lo que nosotros hallamos fue el extremo. Entonces, ¿cuál es el extremo que nos salió? 1 menos 2. 1 menos 2. Le puedo llamar D o la letra que ustedes quieran. Y acá ya tenemos, ¿verdad? El punto medio del segmento. Para que el alumno interprete qué es lo que es el punto del segmento, punto medio del segmento, nosotros le tenemos que decir que es un punto que hace que la distancia de ese punto a cada uno de los extremos es equidistante. Bien, y ahí lo que podemos hacer es trazar el segmento. Entonces trazamos el segmento de A a B para demostrarle que evidentemente esta distancia de acá es igual a esta distancia que está acá. Nuevamente nosotros podemos trazar los segmentos independientes, por ejemplo acá de B a M y de M a A. Y podemos hallar la distancia o la medida de cada uno de estos segmentos. Entonces ya sabemos cómo hallar esa distancia. Entonces vemos que la distancia de este segmento de B al punto M es 5,83 y de M al punto A también es 5,83. Entonces ahí nosotros le demostramos al alumno cuál es el concepto, cuál es la interpretación de lo que es el punto medio. Pero vamos a suponer que ustedes no quieren usar acá la letra A, no quieren usar la letra M o la letra B. Entonces directamente me voy sobre mi elemento y donde dice renombrar le puedo dar acá el valor. Entonces yo acá le puedo llamar a este punto P1. Y ahí el punto ya se llama P1. Entonces ya puedo ir yo nombrando ya según las variables que quiero usar. Normalmente al punto medio le llamamos PM. Entonces clic derecho, renombrar y le llamamos PM. Y ahí ya tenemos también que este sería el punto medio. Si es que nosotros introducimos acá punto medio directamente en la parte algebraica, nos va a reconocer que se trata de un punto. Por eso es que metemos primero con otras variables y después nosotros podemos ir renombrando. Vamos a suponer que a ustedes no les gusta así el color negro. Entonces ustedes se pueden situar, por decirlo acá en su segmento de B al punto medio. Y acá donde están los cuadritos pueden cambiar de color para que les sea más llamativo al alumno, por ejemplo.
Y acá, por ejemplo, este segmento es de color lila y este segmento H podemos pintar de otro color y ahí el alumno ya tiene un panorama más general. Y por decirlo ahí ven ya que tiene la misma distancia. Entonces de esta manera nosotros podemos ir probando todo tipo de ejercicio con el estudiante cuando se trata de GeoGebra. Adelante, profe Ramona. Bueno, gracias. Justo iba a preguntar también yo si se podía cambiar de color. Gracias, profe. Bueno, Ahora entonces, no. vamos ahora entonces a un ejemplo número 7. Adelante, profe Freddy, nuevamente. Gracias, profe Ramón. Hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de las rectas que unen los puntos. Y a graficar también. Punto A, menos 8, menos 4 y punto B, 5, 9. Identificamos los componentes de las coordenadas. De A tenemos x sub 1 menos 8 e y sub 1 menos 4. Para B tenemos que x sub 2 es 5 y sub 2 es 9. Aplicamos la fórmula de pendiente. Pendiente es igual a la variación de y sobre la variación de x, es decir, y2 menos y sub 1 sobre x2 menos x sub 1. Reemplazamos por los valores correspondientes y obtenemos que la pendiente es igual a 1. Para hallar el ángulo de inclinación, aplicamos que el ángulo es igual a arco tangente de 1 en este caso, y utilizando el cálculo, tenemos que el ángulo es de 45 grados. Profe Freddy, Sí, te profe, un escucho. ratito, hacémelo un poco recordar ese para meter en la calculadora porque yo no tengo el primer año, profe. Ya me Bueno, olvidé. bueno, en realidad para hallar el ángulo hacemos la inversa del cálculo de tangente del ángulo. Sí. Y eso viene a ser el arco tangente. El arco tangente en la calculadora es shift tangente. Arco seno es shift seno. En este caso, como la pendiente es igual a la tangente del ángulo, para saber el ángulo hacemos el arco tangente. Como nos salió 1, entonces para hallar el ángulo hacemos shift tangente 1. Y ahí nos da el ángulo, y tiene que estar en el sistema de Gradian para que te salga en sistema sexagesimal. Thank you. ¿Sí está bien? Te llama. Sí, siempre Bueno, eso es. Y antes de pasar para el gráfico, la pendiente, ¿por qué tangente? Vamos a ver nosotros después en trigonometría que, como dije hace rato en el gráfico, cuando empezamos con la gráfica de distancia entre dos puntos, cuando tomábamos la variación de y, vendría a ser como el cateto opuesto, y la variación de x como el cateto adyacente. Por lo tanto, como la función tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, de ahí que viene esa variación de y sobre variación de x. Y de ahí viene que la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Bien, vamos a graficar ahora. Adelante, profe Simón. Sí, vamos a graficar. Les comentamos, compañeros, mientras el profe Simón va compartiendo, que hoy lo que queremos hacer es mostrarles todos los gráficos en GeoGebra. Va a parecer a veces muy repetitivo si es que ya aprendieron a hacerlo, pero mientras más se repite, más podemos asimilar el contenido, ¿verdad? Entonces, por eso nada más que cada ejercicio le estamos pasando al profe Simón para que nos vaya graficando y de modo a que podamos ir entendiendo mejor cómo graficar. Bien, graficamos nuestro punto A, que sería menos 8 menos 4. Luego nuestro punto B, que sería 5, 9, ¿verdad? Van a ir ayudando, por favor. Bien, fíjense que el ejercicio nos dice pendiente inclinación de una recta. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ahora graficar ya esa recta. Para graficar la recta, uno de los procedimientos es introducir la ecuación acá en la parte algebraica, pero como no tenemos todavía la ecuación de la recta, recurrimos a nuestra herramienta. En este caso vamos a irnos acá en el tercer icono y vamos a darle recta. Y para graficar nuestra recta nos situamos en el punto A,
luego nos vamos en el punto B y ahí ya tiene nuestra recta. Y si nosotros vemos la parte algebraica, ya nos da ya el valor de esa recta. Vamos a suponer que justo yo le pido al alumno que me halle, ¿verdad?, en la recta que forma los puntos A y B por la ecuación cartesiana, por decirlo. Entonces nosotros, para corregir de una manera más rápida, graficamos esos puntos y acá GeoGebra ya nos muestra la ecuación que tiene que salir y podemos corregir de una manera más rápida también. Entonces eso sería una ventaja también de esta aplicación. Como acá nos pide primeramente la pendiente, entonces para hallar la pendiente vamos a irnos acá nuevamente donde está el ángulo y vamos a seleccionar pendiente. Y con esto vamos a darnos cuenta de lo que el profe Freddy nos estaba mencionando. Para hallar seleccionamos pendiente y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir uno de los puntos A o B. En este caso puedo elegir B y tengo que, ¿verdad?, seleccionar mi recta y fíjense acá, si es que agrandamos nuestra gráfica, ya me grafica la pendiente y acá me dice que la pendiente es 1 y algebraicamente a nosotros también la pendiente nos salió 1. ¿Y por qué yo quise tomar este ejemplo? Porque vamos a mover de lugar nuestra recta. Entonces, ¿cómo se mueve de lugar un objeto? Ya sabemos ya que nos vamos a ir a nuestra barra de herramienta y vamos a buscar deslizador. Apretamos deslizador y elegimos uno de los puntos. En este caso yo voy a tomar el extremo, o sea, el punto B. El incremento le puedo dar 1 si quiero. Ok. Y voy a mueve para mover siempre. Mueve. O sea, cursor mueve. Y voy a mover el punto B. A medida que vamos moviendo la recta o el punto B, ¿qué pasa con mi pendiente, compañeros? Va cambiando. Va cambiando, ¿verdad? Fíjense, y eso le podemos decir al alumno. Y fíjense que si llevamos también de esta manera, también la pendiente ya es negativa porque se forma un ángulo obtuso. Por teoría sabemos eso. Y así podemos ir nosotros probando que a medida que la recta se va moviendo, entonces el valor de la pendiente también es diferente. ¿Y por qué va a ser diferente? Porque para cada ejercicio, ¿verdad? La distancia que existe desde el eje X hasta la recta, ¿verdad?, nos va a dar un valor diferente. Entonces eso es lo que nosotros queremos demostrar con este de la pendiente. Entonces vamos a ir otra vez para que el resultado nos dé 1. Este era nuestro ejercicio original. Entonces nosotros, con el simple hecho de mover nuestros objetos, el alumno va a interpretar que cuando la recta va cambiando de sentido, de dirección, ¿verdad?, la pendiente también cambia. No sé si les parece interesante este ejercicio que recién estuvimos haciendo. Y también podemos marcar nuestro ángulo de inclinación. Nuestro ángulo de inclinación era 45. Nuevamente nos vamos en nuestra barra de herramientas y de donde estaba la pendiente nosotros podemos elegir el ángulo. Y para elegir el ángulo nosotros tocamos nuestra primera recta, que en este caso sería el eje X, y nos vamos hasta nuestra recta, que sería hasta acá. Y evidentemente, fíjense, el ángulo de inclinación es igual a 45 grados. Si yo voy deslizando nuevamente mi punto B, a medida que voy deslizando, ¿qué va a pasar cuando cambia la pendiente? También cambia el ángulo de inclinación y todo esto nosotros podemos ir haciendo con nuestros estudiantes. Fíjense que se vuelve bastante interesante. Puede ser también que acá, por ejemplo, la pendiente sea 0 y no se forma un ángulo, cosas así, o la pendiente, si es vertical, o sea, nosotros ya podemos ir jugando ya o practicando con nuestros estudiantes. Fíjense acá cuando tienen terminado que el ángulo es 90 y nos vamos a practicando. Fíjense cuando es negativo, cuando es obtuso y una infinidad de cosas nosotros podemos ir haciendo con nuestros estudiantes cuando se trata de pendiente y ángulo de inclinación. No sé, profe Freddy, Ramona, compañeros. Profe Simón, Sí. quiero hacerte una pregunta en cuanto al incremento del deslizador. Sí o sí tiene que ser 1 o podemos colocar algún No, otro vos número. podés optar, compañero. Eso ya depende de vos.
Por ejemplo, acá podés ir cambiando el tamaño del deslizador. Entonces eso ya depende de vos, compañero. Fíjate ahí. Entonces, esto es para que no se mueva tanto nomás tus puntos del deslizador. Por ejemplo, acá me permite moverme 4 unidades. Entonces, vos eso ya depende de tu creatividad. Entonces, en eso no hay ningún inconveniente. Dale, gracias, profe. Fíjense que cuando movemos nosotros nuestro punto, ¿qué pasa con la recta? Si nos vemos acá en la parte algebraica, fíjense, para cada recta es diferente la pendiente y el ángulo de inclinación y la ecuación respectiva. Entonces, con GeoGebra nosotros le podemos mostrar al estudiante un sinfín de casos. Y en este caso podemos demostrarle que para cada recta, ¿verdad? La pendiente y la inclinación va a ser diferente. No sé si me estoy explicando, compañeros. Excelente, profe. Bueno, profe Ramona, adelante. Creo que pasa muy rápido el tiempo. Cuando yo entro en geometría analítica ya... Sí, a ver, nos quedan 2 ejemplos, a ver si podemos unos 10 minutitos más, compañeros. Entonces terminamos. El siguiente ejercicio dice determinar si las rectas formadas por los siguientes puntos son paralelas, perpendiculares u oblicuas. Y ahí tenemos 2 rectas. Profe Simón, te dejo para poder graficar. Voy a pasar rápido nada más el cálculo, ya que los compañeros manejamos esto y como les dije, esto lo van a tener también ustedes en el Classroom eh, para que puedan ir mirando luego paso por paso nuevamente, ¿sí? Ya que esta vez la parte de GeoGebra es lo que nos está interesando más, entonces, si nos podrías ayudar con el gráfico, profe Simón, nuevamente para este ejercicio, por favor, Sí. para no robar mucho tiempo también de los compañeros. Ahí, entonces ahí ya te paso. Bueno. Y ya sabemos cómo ubicar los puntos. Entonces vamos a ubicar los puntos de nuestra recta L1, que es A. La parte en la vista algebraica A es igual. Y teníamos el punto 1 menos 4. Después nuestro punto B, que sería 4,5. Después tenemos nuestro punto C, que es igual a 1,6. Después tenemos nuestro punto D, que es menos 2, menos 3. De esta manera. Y ahí unimos nuestras rectas, porque tratamos ya de rectas paralelas y perpendiculares. Entonces, barra de herramientas, recta. Unimos el punto A con B y podemos unir el punto C con D. Al mirar acá, ya es obvio que son rectas paralelas, pero no podemos asegurar porque no me sale en su totalidad la gráfica. Puede ser que se corten más arriba o más abajo. Entonces, en ese caso, lo primero que podemos hacer es hallar la pendiente. Y para hallar la pendiente, nos vamos acá donde está el ángulo y seleccionamos pendiente. Tocamos uno de los puntos y ahí ya tenemos el valor de nuestra pendiente. Entonces, hacemos lo mismo para la segunda recta. Hallamos su pendiente y fíjense que para cada ejercicio, como son las pendientes son iguales. Entonces yo puedo asegurar que las rectas son paralelas. Y si nosotros queremos demostrarle más al alumno y hallamos la tangente de la pendiente para tener el ángulo de inclinación, ambos ángulos de inclinaciones tienen que ser iguales. Entonces, nuevamente nos vamos acá y donde dice ángulos, tomamos nuestro eje X y la recta. Y acá tenemos nuestro ángulo. En este caso, no sé si apreté mal. Bien, vamos a volver a hacer. Ángulo sería de acá hasta
Bueno, creo que mi señal está un poquito, no sé si me escucharon. Ahora te escuchamos, Francisco. Sí, mi señal está un poco débil, por eso seguramente se cortó un ratito la comunicación. Entonces, de esta manera nosotros tenemos ya acá nuestra pendiente graficada y podemos, ¿verdad?, calcular nuestro ángulo de inclinación ya también como le estuvimos mostrando. Vemos, profe Ramón, el último ejercicio si queda tiempo. Sí, profe. Y en el siguiente ejercicio, acá otra vez les pusimos el gráfico. Y en el siguiente ejercicio otra vez lo mismo, profe. Hallar el ángulo formado por las rectas en este caso. Eh, para poder hallar el ángulo formado entre las rectas, entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí es la pendiente de cada una de las rectas. Por tanto, para la recta L1, en este caso cuyos puntos son -3, -2 y 2, 5, entonces vamos a tener el siguiente cálculo cuya pendiente es 7/5. Luego tenemos la recta L2 que es 2, 5 y 4, 2. Entonces ahí tenemos los puntos X1 y 1, X2 y 2 nuevamente y otra vez tenemos la pendiente. En este caso aquí la pendiente me salió -3 medios, o sea tengo una pendiente negativa, por tanto mi ángulo va a ser Va a ser obtuso. obtuso. Ahora, para poder hallar el ángulo formado entre las rectas, directamente aplicamos la tangente del ángulo, teniendo en cuenta siempre las respectivas pendientes de cada uno. Y en este caso hacemos nada más que el cálculo matemático, aplicando nuevamente cada valor, como les estábamos diciendo, y tenemos ahí el ángulo. No sé si nos podrías nuevamente graficar, profe Simón, esto, por Sí, favor. pero quería responderle al profe Hugo su pregunta que hizo al inicio de este tema. Y vieron que los alumnos preguntan cuál de las rectas van a considerar primero. No importa cuál de las rectas consideran. En este caso, ¿verdad? No hay una limitante. ¿Por qué? Porque el ángulo que se forma entre las rectas tiene que ser el menor de los ángulos. Quiere decir que si a nosotros acá nos sale un ángulo mayor, cuando las rectas se van a cortar, vamos a tener rectas ángulos cortados por el vértice. Entonces de a dos son ahí iguales. Entonces, como respuesta, nosotros tenemos que optar, ¿verdad?, el resultado menor. Vamos a suponer que acá salió 120. Por lo tanto, el ángulo que se va a formar entre las rectas va a ser 180 menos 120 y va a ser, por decirlo, 60. No sé si responda a la pregunta que hizo hace rato el profe Hugo. Y hay que tener nomás esa consideración porque por definición nos decía que el ángulo menor que se forma entre las rectas. Y si nosotros, ¿verdad?, tomamos de diferente manera nuestra recta, puede ser que nos salga un ángulo obtuso y para obtener el ángulo que se forma entre esas rectas, podemos restar de 180 para obtener ese valor. Bien, y vamos a graficar este, profe Ramona, ¿verdad? Sí, adelante, profe. Bueno. El proceso de cargar los puntos, ustedes ya lo manejan muy bien. Entonces vamos a cargar el punto A, que era -3, -2. Después tenemos el punto B, que es 2,5. Después tenemos el punto C, que es 2,5. Después tenemos el punto D, 4,2. Y vamos a ir uniendo nuestra recta. Entonces, barra de herramientas rectas, voy a unir A con B. Después voy a unir B con D. Y acá ya tenemos ya que nuestras rectas se cortan y al cortarse van a formar, en realidad forman 4 ángulos porque son opuestos por el vértice.
Y tenemos en este caso un ángulo agudo y tenemos un ángulo obtuso. Dependiendo de cuál recta yo tome primero, puede darnos este ángulo agudo como resultado o puede darnos este ángulo obtuso como resultado. Pero si nos vamos por la definición, ¿verdad? Siempre tenemos que tomar el ángulo menor. Y para graficar el ángulo directamente nos vamos acá donde dice ángulo y tomamos nuestras dos rectas. Y ahí está el resultado que le había salido a la profe Ramona. Lo podemos marcar acá arriba como lo podemos marcar también acá abajo. Y fíjense cómo se va cumpliendo también el ángulo. Dependiendo de cómo tomemos la recta, podría darnos también este ángulo que se forma acá, ¿verdad? El ángulo obtuso sería en ese caso. Pero por definición siempre tenemos que tomar el ángulo menor. Y así de sencillo es esta parte. Fíjense que si lo vamos a trazar otra vez con recta ya nos salen las ecuaciones. ¿Por qué me estoy deteniendo así paso a paso hoy? Porque la próxima semana ya vamos a ir trabajando, el sábado. Vamos a estar trabajando ya más rápido la parte de circunferencia ya con también acá con GeoGebra. Bien, profe Ramona. Bueno, muchísimas gracias, profe. Y en este caso, ahí con esto, ya por hoy nosotros damos por culminada la clase y nos encontramos nuevamente el día sábado. Obviamos el último ejemplo porque es un poquitito largo y ya nos pasamos hoy el horario de hoy por 10 minutos. Así que este último ejemplo obviamos. Profe Freddy, profe Simón, no sé si... Sí. Ahí. Yo quiero decir algo un ratito. Sí. A los compañeros que vayan abonando, aquellos compañeros que aún no están abonando, es que el instituto ahora solicita algunas cosas. Por ejemplo, se le tiene que dar permiso para que entren a la sala. Una vez que entren en la sala, por favor en el chat si ponen sus nombres para tomar asistencia. Eso, Y permiso, profe, eso podrían Sí. ir haciendo, por favor, compañeros, antes de retirarse de la reunión ahora, en el chat pueden ir dejando sus nombre, primer apellido, por favor. Entonces, mientras el profe Freddy les va comentando. Adelante, Sí, profe. sus nombres y hasta el momento tenemos 34 inscritos, o sea, que han confirmado su inscripción. Hay compañeros que están tratando de entrar o ya entraron y van a ir abonando. Y me preguntan si hay cupo. Sí, hay cupo todavía, le pueden invitar a sus compañeros, coméntenle la dinámica del curso y creo que van a estar bastante interesados, ¿verdad? Así que les esperamos el próximo sábado, desde las 15 hasta las 17, y pueden ir inscribiéndose y abonando al número que ya enseguida les digo, 0983-843-071, y el link para la inscripción, si pueden compartir con sus compañeros, entonces para que se inscriban. Otra cosa, todos están invitados en el correo. Por favor, entren en su correo. Si hay algún compañero que le dice, no me llega, sí llegó. Hoy yo a la persona encargada, a la asistente, le hinché toda, cuanto más iba a empezar, yo le estaba hinchando porque me llamaban que no entraban y me dijo, pero mira, a tal hora se fue, a tal hora se fue. Entonces, también, como a mí me toca la parte administrativa y a mí es que me llama la atención del instituto, entonces yo les solicito por favor que verifiquen su correo, que verifiquen el clase, los materiales sí o sí van a estar, sí o sí, y bueno, por el momento es todo, profe Simón, profe Ramona. Sí, muchas gracias por compartir con nosotros hoy. Vamos a hacer que este curso sea también bastante interesante como el de física. Empezamos hoy. Espero que se prendan en las próximas clases y, ¿verdad? Aprendamos todos juntos porque es bien sabido que cuando uno enseña, tiene que aprender constantemente. No todos sabemos, entonces este tipo de capacitación o este tipo de cursos nos ayuda a mejorar nuestra práctica docente. Así mismo, profe. Y les comentamos que les vamos a ir alzando los materiales conforme vayamos pasando las clases
pero también lastimosamente, ¿verdad? El instituto nos obliga a nosotros a ir eliminando a la gente que no cumple con el instituto, ¿verdad? Porque es prácticamente cumplir con ellos, no con nosotros, el tema del pago, ¿verdad? Entonces, vamos a ir alzando conforme vayamos pasando las clases y así como ya estábamos haciendo, pero los ejercitarios vamos a enviarles al término de cada unidad. En este caso, geometría analítica nos va a tomar tres clases sincrónicas y por ende al término de la tercera clase, que sería la próxima semana, y le vamos a hacer el ejercitario, que tenemos un compendio de más o menos 80, 90 ejercicios de varios libros, no libros básicos ni libros comunes, sino libros ya de nivel universitario que el profe Simón se encargó de seleccionar. Entonces va a ser bastante interesante. Sí les comentamos que por ser hoy el primer día y como queríamos ahondar más con ustedes el tema de GeoGebra, porque habemos personas que no sabemos utilizar la aplicación, así como el profe Simón, por ejemplo. Entonces, ahondar un poquito con el tema de GeoGebra el día de hoy, pero sí ya desde el sábado vamos a ir resolviendo paso a paso con ustedes, así como estábamos haciendo en nuestro curso de física. Así que muchísimas gracias. Sí, profe Hugo, profe Simón, no sé si podrías luego enviarnos el enlace para poder descargar la aplicación que dijiste, por favor. Sí, le vamos a enviar en el grupo, sí, sin problema. Vamos a dejarles en el Classroom a los compañeros. Si me aguantan para el sábado de mañana, les paso también 4 materiales de GeoGebra con el link para que puedan empezar a experimentar, porque una vez que manejemos esta parte básica como vimos hoy, después experimentar y les va a gustar. Todas las ramas podemos trabajar en GeoGebra. Lo que hoy dimos fue lo básico nada más para que podamos ir acostumbrándonos, porque para la tarea de la parte de geometría analítica van a tener que usar la aplicación para practicar. Ya le adelantamos. Quiero responderle a la profe Rosalba. Sí tendremos certificados y los certificados son válidos para certificación documental. Aquellos compañeros que han participado en el curso taller creo que ya habrán cargado y sí se avala exactamente con la puntuación correspondiente. Eso le quería comentar porque preguntó si tendremos certificados. Sí, son 100 horas reloj, profe. Profe Simón, Ramona. Sí, y Sí, para... yo le quería, solamente ya que tocaron el tema certificado, yo les quiero comentar que nuestro IFD, les digo nuestro IFD porque yo estoy llevando la dirección académica, es totalmente reconocido por el MEC y todos los documentos que nosotros emitimos son válidos para certificación, así que pueden quedarse tranquilos en ese aspecto. Solamente eso. Y también para los compañeros nuevos, les decimos compañeros nuevos, así como dijo el profe Freddy, porque ya nos conocemos con los compañeros que compartieron con nosotros el curso de física. Les comentamos que al término de cada unidad, nosotros en el Classroom vamos dejando unas tareas de modo a que se puedan completar las 100 horas. Así como hicimos en física, le vamos a ir lanzando por cada unidad algunas tareas y les vamos a dar el tiempo para que puedan ir completando. Y nada más que eso, y muchísimas gracias compañeros, y nos encontramos nuevamente el día sábado. Les esperamos a todas las 15 horas este sábado. Muchas gracias, profe. Gracias a todos Muchísimas ustedes. gracias. Profe, muchas gracias. Excelente. Gracias, profe. Felicitaciones. Gracias, Hasta la profes. próxima. Chao, chao. Chao, Chao. chao. Hasta el sábado. Gracias.